La dramática muerte de Andrés Escobar, el futbolista asesinado al hacer un autogol en un mundial de los 90. En la madrugada del 2 de julio de 1994 se produjo uno de los hechos más impactantes que han sacudido al fútbol mundial. En un estacionamiento de la ciudad de Medellín fue asesinado el joven seleccionado colombiano Andrés Escobar. 10 días después que cometiera un comentado autogol en el Mundial de Estados Unidos. En la derrota frente al combinado local, partido que dejó a Colombia fuera del torneo. Su muerte, por descontado, multiplicó la vergüenza en su país natal, en una oscura época en la que Medellín era sinónimo de sicarios en moto, poderes criminales y narcotráfico. Conocido con el apodo de El Caballero del Fútbol, por su carácter sereno dentro y fuera de la cancha. El defensa Andrés Escobar había llegado a integrar la selección de fútbol de Colombia, escuadra donde destacaban jugadores como Oscar Córdoba, Leonel Álvarez, Faustino Asprilla y Carlos Valderrama después de destacadas campañas en el Club Atlético Nacional. Escuadra con la que ganó la primera Copa Libertadores que obtuvo el fútbol colombiano. Convocado por el técnico Francisco Pacho Maturana para integrar la nómina colombiana para disputar el Mundial de Estados Unidos 94 pies, ya había participado en el Mundial de Italia 90 pies y en las Copas América de 1989 y 1991. Andrés Escobar fue titular en los 3 partidos que jugó la selección en el gran país del norte. En el primer partido Colombia cayó 1-3 frente a Rumania, aunque Escobar fue uno de los mejores hombres del elenco cafetero. En el segundo partido, disputado el 22 de junio de 1994, Colombia perdió 1-2 frente a Estados Unidos y Andrés Escobar tuvo la mala fortuna de marcar el mediático autogol que le significaría la derrota al equipo colombiano. Pese a que los colombianos se impusieron por 2-0 a Suiza, las 2 derrotas anteriores le significaron a los cafeteros quedar eliminados del Mundial. Lo que supuso una gran decepción en Colombia, donde muchos culparon a Escobar del desastre futbolero de la tricolor. El jugador, cuando regresó a Colombia junto a sus compañeros, declaró que mi autogol fue ciertamente un hecho lamentable. Pero la vida no termina aquí, es solo un partido de fútbol. Lamentablemente para Andrés Escobar, algunos de sus compatriotas estimaron que su error no había sido solo un partido de fútbol. 10 días después que se produjera su autogol en el Mundial de Estados Unidos, el 2 de julio de 1994. De regreso a su país tras la temprana eliminación de su selección, mientras se encontraba en una discoteca-restaurante ubicada en las afueras de Medellín. Escobar fue agredido verbalmente por los hermanos Pedro David Gallón Henao y Juan Santiago Gallón Henao, 2 sujetos vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico colombiano. Andrés estaba esa noche con Juan Jairo Galeano y 2 amigas en la discoteca, desde la mesa de Pedro y Santiago Gallón, quienes estaban con un grupo de amigos, le empezaron a gritar autogol, Andrés. Autogol, provocándolo una y otra vez. Andrés les pidió respeto y se alejó, aunque estuvo incómodo toda la noche. Cerca de las 4 de la mañana, cuando salió del lugar, ya en su carro, se dio cuenta de que los 2 hermanos que lo habían molestado estaban en el parqueadero El Indio cuando ingresó allí. Volvió a pedirles respeto y que lo dejaran en paz, pero ellos siguieron insultándolo. Relataría Jesús Albeiro Yepes, el fiscal colombiano que investigó el asesinato del futbolista. Yepes agregó que luego de discutir con Pedro Gallón, luego llegó Santiago, el hermano mayor, quien recriminó a Andrés Escobar y le dijo, usted no sabe con quién se está metiendo. En ese momento el chofer de los hermanos Gallón, Humberto Muñoz, se bajó del carro apurado y mientras Santiago le seguía repitiendo a Andrés esa frase, usted no sabe con quién se está metiendo, como para demostrar que Andrés realmente no sabía con quién se estaba metiendo. Se arrimó a su carro y le descargó el revólver en la cabeza. Fueron 6 tiros. Unas personas que vieron lo sucedido condujeron al futbolista de urgencia al hospital, donde murió 45 minutos después. Según la familia de Andrés Escobar, los hermanos Gallón fueron los que violentaron y ofendieron a Andrés tras gritarle SOS un negro igual a Asprilla y señor autogol. Agregando que detrás de la muerte del recordado futbolista estaba una mafia de apostadores del fútbol.
que habrían perdido una gran cantidad de dinero con la eliminación de Colombia del Mundial. Aunque esta teoría no pudo ser comprobada judicialmente. Independientemente de todas las versiones que se han dado, Andrés los mataron por el autogol. Ahí no hay otro motivo porque él no tenía problemas con nadie. Era una persona que jamás llegó a conocer un arma en su vida. Pensamos que fue gente que perdió dinero. Vieron a Andrés y reaccionaron de esta manera. El único culpable no fue el que disparó. De acuerdo con los testimonios de personas que vieron el crimen, Andrés estaba en el carro y los hermanos Gayón y Humberto Muñoz se le arrimaron para ofenderlo. Uno de ellos, Juan Santiago, se montó en el carro y le subió el volumen al radio. Luego se bajó y después el chofer de ellos, Humberto Muñoz, se paró en la trompa del carro y empezó a dispararle a Andrés, explicaron sus familiares. Humberto Muñoz, el chofer de los hermanos Gayón y autor material del asesinato de Andrés Escobar, sería detenido en menos de 24 horas y condenado a 43 años de prisión, aunque la pena posteriormente con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de Colombia de 2001 fue rebajada a 23 años. El 5 de octubre del 2005 el autor se acogió a un beneficio extracarcelario que le permitió salir de prisión después de purgar solo casi 12 años de su pena. Decisión judicial que fue fuertemente criticada por diversos sectores de la sociedad colombiana. Los dos jefes del asesino, los hermanos Gayón, en tanto, serían condenados por encubrimiento a 15 meses de prisión. Aunque solo purgaron menos de 3 meses de pena tras pagar 1 millón de pesos como fianza, lo que les permitió quedar en libertad. 6 años después Juan Santiago Gayón sería condenado a 3 años y 3 meses de prisión, tras someterse a sentencia anticipada por el delito de financiación de grupos paramilitares. En 24 horas se supo todo, se resolvió todo y se capturaron las personas. Muñoz confesó ese día el crimen, pero dijo que no sabía que se trataba del jugador Andrés Escobar. Siempre alegó que estaba medio dormido en la camioneta cuando escuchó a su jefe. Se bajó del carro y asesinó a Andrés como por inercia, explicó el fiscal Jesús Yepes. Mientras que el entrenador Francisco Pacho Maturana opinó que su pupilo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El cobarde asesinato de Andrés Escobar tronchó la vida y la carrera de uno de los futbolistas más famosos y admirados de Colombia. Con 27 años, estaba a punto de casarse con su novia, Pamela Cascardo, con quien llevaba 5 años de relación. Y tras recuperarse de una delicada lesión en su rodilla, se comentaba que solo faltaba una firma para que reemplazara al líbero italiano Franco Baresi en el AC Milan. Ya para entonces Andrés Escobar había sido clave en 2 hitos inolvidables del fútbol colombiano, la Copa Libertadores del Club Atlético Nacional en 1989. La primera que obtenía un club colombiano, y el regreso a un mundial, el de Italia en 90 pies, después de casi 30 años. Al funeral del malogrado futbolista acudieron unas 120.000 personas y 20 años después de su asesinato. El 2 de julio del 2014, el Club Atlético Nacional, en conmemoración de los 20 años de su muerte, fundó una orden al mérito llamada Andrés Escobar Saldarriaga, el Caballero del Fútbol, para ser entregada a personajes que, dentro o fuera de la cancha, contribuyan al crecimiento del equipo. La primera persona en recibir esta condecoración fue precisamente Santiago Escobar Saldarriaga, hermano del fallecido defensa colombiano. Video del fatídico autogol de Andrés Escobar en el Mundial de Estados Unidos 94.